Muy buenas noches. Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en la presentación de la profesora Catalina Quesada. Ella nos va a estar hablando de narrativas postnacionales hispanoamericanas, que viene muy bien con el tema de mi clase que hoy aquí todos nos acompañan. Catalina Quesada es profesora de Literatura y Cultura Latinoamericana en la Universidad de Berna, en Suiza, y es la autora de la novela, es autora del libro La metanovela hispanoamericana en el último tercio del siglo XX y Narrativa colombiana contemporánea, que está por salir. Ella ha escrito numerosos artículos con respecto a literatura hispanoamericana y colombiana, y me está dando nervios. Ha trabajado en la Universidad de París, en la Sorbona, y en otras universidades europeas. Un caluroso abrazo a Catalina y muchas gracias por la presentación que está por venir. Esperamos que la disfruten mucho. Y queremos agradecer al Departamento de Lenguas Romances y de Lenguas Modernas y al Centro de Estudios Latinoamericanos. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Andrea Fanta por esta presentación y por la invitación a estar aquí con ustedes. Mi agradecimiento también a Pascal Bessel, la directora del Departamento de Lenguas Modernas, y a ustedes por haberse tomado la molestia de estar aquí esta tarde. Mi intención hoy aquí es la de esbozar el marco teórico que les permita abordar el estudio de la literatura latinoamericana más reciente y proporcionarles algunos instrumentos de análisis para ese curso New Latin American Narratives que tienen con la profesora Fanta. El semestre pasado yo justamente impartí el seminario de máster Literatura y Globalización en Hispanoamérica en la Universidad de Berna, y una de las preocupaciones constantes de mis alumnos, y tengo el gusto de contar aquí con algunos de mis alumnos de Berna que ha venido amablemente a escucharme, era la de cómo enfrentarnos a esos textos para los cuales los métodos de análisis tradicionales parecen no ser suficientes. Dicho sea de paso, es la misma inquietud que nos acecha a los investigadores. En marzo de este año, por ejemplo, voy a participar en el workshop internacional Formas y lenguajes de la globalización en las literaturas hispánicas, que se celebrará en la École Normale Supérieure de París, y en el que se nos pide a los participantes que intentemos responder a cuestiones como la de las transformaciones de los géneros literarios y las divisiones tradicionales entre ficción, no ficción, novela, ensayo, prosa, poesía, en el marco de la globalización, la de la relación entre lo nacional y lo posnacional en esta literatura, sobre lo que mucho se ha hablado ya, la de la evolución de la imagen pública del escritor en los últimos años, la del papel y particularidades de esa nueva generación, si se puede llamar así, de novelistas, que ha convertido a Roberto Bolaño en su figura tutelar, o que pensemos en las nuevas subjetividades que emergen de la convivencia y el contraste de los espacios locales y globales en esta literatura, entre otras. Como es lógico, yo no voy a responder hoy aquí a todas esas preguntas y a otras muchas que se nos plantean, pero sí intentaré darles algunas pautas que, como decía, les faciliten su acercamiento a los autores sobre los que van a trabajar este semestre. Procuraré además no quedarme exclusivamente en la teoría, sino que les daré también algunos ejemplos con autores y obras recientes. Lo que une a todos los autores recogidos en la antología con la que van a trabajar, Bogotá 39, es el contexto histórico en el que nacen, crecen, se educan y comienzan a escribir y a publicar. Todos ellos son hijos de un mundo y de un continente que ha experimentado en pocos años toda una serie de transformaciones que han modificado los valores, las referencias, los hábitos de vida y de pensamiento que correspondían
a nuestra cultura desde hace varios años. El cambio más evidente y quizá el que más transformaciones augura es el del desarrollo vertiginoso de las comunicaciones y la revolución informática en la que todavía estamos inmersos. Pero ya antes, a partir de la caída del muro de Berlín en 1989 y con los atentados de las Torres Gemelas en 2001, por citar dos acontecimientos señeros, se había empezado a gestar un mundo que se distanciaba del precedente. Es cierto que existen no pocas reticencias por parte de muchos pensadores en el ámbito de las ciencias sociales para aceptar la existencia de un cambio de paradigma, ¿no? Para admitir esa condición de objet nouveau de la globalización. Y no voy a entrar aquí en liza con ellos porque no es el objeto de esta charla, pero sí me gustaría traer a colación algunas opiniones que apuntan en dirección contraria, que subrayan el cambio cualitativo que implica la globalización, entendida esta como una multitud de procesos que se cruzan y se articulan entre ellos sin tomar siempre la misma dirección, como la ha definido Jesús Martín Barbero. La dificultad mayor, ya lo habrán notado, es hablar de estas cuestiones tan cercanas en el tiempo, intentar analizar esa serie de procesos en los que todavía estamos inmersos y cuyas consecuencias no alcanzamos totalmente a vislumbrar. En una entrevista publicada en el diario chileno La Tercera, hace escasamente 2 semanas, el historiador Roger Chartier negaba que los cambios introducidos en las prácticas lectoras como consecuencia de la revolución digital sean equiparables a los que introdujo en su momento la invención de la imprenta. Para el historiador francés, la técnica digital revoluciona al mismo tiempo el soporte de lo escrito, las relaciones con los textos y su inscripción y difusión. Por ende, dice Chartier, lo estoy citando, ninguna comparación histórica supone una revolución semejante a la revolución digital que propone nuevos soportes de lo escrito y nuevos modos de lectura. Lo interesante va a ser justamente ver cómo afectan esos cambios a la producción del texto y al texto mismo. En lo que respecta a los países de América Latina, vemos que a partir de los años 80 se produce una serie de cambios que modifican algunas de las que habían sido sus principales aspiraciones desde la época de las independencias, entre las cuales destaca la de constituirse como países independientes, forjando una fuerte identidad nacional que diese cohesión y unidad a una población y la vinculara a un territorio. A eso tenemos que añadir que, como el resto del mundo, los países de América Latina entran en un proceso de interdependencia, no solo a nivel continental, sino también mundial, cada vez mayor. Al mismo tiempo, toda una serie de movimientos sociales, entre los que destacaré el levantamiento del Ejército Zapatista en Chiapas en 1994, pondrán sobre la mesa no solo los problemas de índole económica, que son consecuencia de las políticas neoliberales de los respectivos países, sino también, especialmente en el caso de Chiapas, la existencia de una población indígena que, a pesar de haber sido dejada de lado en los proyectos nacionalistas, existía y reivindicaba su lugar. El ideal homogéneo de nación, donde no tenían cabida ni los indígenas, ni los homosexuales, ni nada que pusiera de relieve la heterogeneidad nacional, una realidad, dicho sea de paso, lo sabemos, que nunca existió, porque las élites criollas habían intentado imponer, comienza pues esa realidad a hacer aguas. Recordemos que en Colombia la Constitución de 1886, en vigor hasta 1991, daba una visión unitaria de la nación colombiana sobre la base de la tradición hispánica, católica, castellana, y que no va a ser hasta 1991 cuando la nueva Constitución, en su artículo 7º, considere el país como una nación pluriétnica y pluricultural. Los escritores de la nueva generación, si se me permite utilizar ese término a todas luces impreciso, tendrán conciencia, por lo tanto, de formar parte de sociedades más plurales y más diversas. Al mismo tiempo, la cuestión de la identidad colectiva dejará de tener el peso que tuvo entre los escritores de generaciones anteriores, puesto que la identidad se va a forjar
más bien en función de las trayectorias personales y será no ya algo inmutable y dado, sino algo variable, cambiante, coyuntural, por no decir mutante en ocasiones. En ellos, además, vamos a encontrar esa tensión entre lo global y lo local, entre lo nacional y lo transnacional, no solo gracias a Internet, sino gracias también a la condición, en muchos de los casos, a la condición de los autores, de escritores migrantes. Y en ese sentido, me gustaría citar un texto de Gustavo Guerrero, todavía inédito, que leyó hace poco en la Universidad de Berna, hace algo menos de un mes, donde a partir del concepto de nomadismo crítico de James Meyer analiza la figura del nómada, a propósito de Roberto Bolaño y del guatemalteco Rodrigo Rey Rosa, y la manera en que estos lo utilizan como estrategia para desmarcarse de sus predecesores y del tipo de escritor que sus mayores encarnaron. No voy a entrar aquí ahora en detalle en esa conferencia, pero diré que a partir de esa confrontación de Meyer entre nomadismo crítico y el nomadismo lírico propio de la cultura romántica y moderna, Guerrero dibuja ese nuevo contexto alejado de la tradición del exilio o del cosmopolitismo latinoamericano, en el que el nomadismo implica una revisión crítica de esas tradiciones, tanto internamente desde un punto de vista postnacional como externamente desde un punto de vista postcolonial. Esto es importante para discriminar, para diferenciar con respecto a generaciones anteriores como la del boom. Este bosquejo que acabo de presentar quedaría demasiado incompleto sin mencionar, además, la crisis de legitimidad que es consecuencia de la desaparición del paradigma moderno que había estado vigente desde el romanticismo y que tendía a entronizar el arte y la poesía. La posmodernidad, sobre cuya existencia, lo sabemos, ¿verdad?, en Hispanoamérica se ha debatido ampliamente, va a traer de la mano el fin de una estética especulativa, la idea de que solo hay un arte que lo es, con unos preceptos estéticos dictados desde arriba, y eso va a dificultar cada vez más que se sigan manteniendo los límites entre la alta cultura y la cultura popular, entre lo poético, artístico y lo prosaico, cotidiano, entre el lenguaje elevado, sublime y el lenguaje de cada día. Y en el marco de esa tendencia al hibridismo y la mezcla, asistiremos también a la progresiva hibridez de las formas y los géneros literarios, incluso a la transformación misma del concepto de género, pues los géneros literarios, tal y como los hemos conocido hasta ahora, se justificaban en un sistema esencialista e historicista como el del paradigma moderno, pero quizá ya no tanto en un contexto intermediático como el actual, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Mario Bellatín y su propuesta artística, por no mencionar los desafíos que la cibercultura plantea a la teoría de los géneros. A partir de este contexto histórico, un esquema del que soy consciente que es insuficiente y apresurado, me detendré en algunos conceptos que pueden serles útiles. Una de las obsesiones críticas en el latinoamericanismo de los últimos años gira en torno a la eclosión de lo que se ha llamado una literatura postnacional, una noción que a partir de la década de los 90, aproximadamente, del pasado siglo, dificultaría terriblemente seguir hablando, en algunos casos, de literaturas nacionales en Hispanoamérica. Trabajos recientes como el volumen colectivo Literatura más allá de la nación, lo centrípeto y lo centrífugo, en la narrativa hispanoamericana del siglo XXI, coordinado por Francisca Noguerol y otros colegas, o el dossier Más allá de la nación, Más allá de la nación, la literatura latinoamericana del siglo XXI, coordinado por Aníbal González, de Yale University, para la revista de estudios hispánicos, que apareció en 2012, por citar dos textos recientes, intentan dar respuesta a la pregunta de si la globalización ha entrañado cambios en la concepción de la nación y los imaginarios nacionales y si, por consiguiente, es posible seguir utilizando el molde epistemológico de lo nacional para estudiar la literatura hispanoamericana actual. También Fernando Ainsa, en un libro muy reciente, Palabras nómadas, nueva cartografía de la pertenencia, abunda en estas cuestiones que ya pusiera sobre la mesa Bernard Castagne Prado en su libro de 2007.
Por literatura postnacional ha de entenderse no solo aquella literatura desterritorializada o transterritorial, donde el referente nacional no tiene cabida, ¿no? Pensemos en los escritores del crack o en el mismo Bellatín, del que después vamos a hablar, sino también aquella otra en la que se redefine el concepto tradicional de nación, tal y como lo concibieron las élites criollas del XIX. Recurriendo para ello, lo analiza Casani Prado, tanto al escepticismo como al malditismo identitario, piensen en Fernando Vallejo, desbaratando en el camino la constelación nacionalista y dejando por tierra a los héroes, dejando al descubierto algunas inercias e imposiciones que contribuían a crear una nación tan monolítica como fingida. Las posibilidades para dinamitar los cimientos de esa comunidad imaginada son variadas. Tenemos, por ejemplo, toda una serie de escritores francotiradores de las figuras patrias y los valores nacionales, como los argentinos Rodrigo Fresán, Martín Coan o José García Hamilton, que en Historia Argentina de 1991, Los cautivos de 2000 o Don José de 2000, respectivamente, socavan algunos de los considerados puntales de la argentinidad. O los colombianos Evelio Rosero o Pablo Montoya, con textos recientes como La carroza de Bolívar de 2012 o la colección de semblanzas Adiós a los próceres de 2010, en los que asistimos al hilo de los fastos del centenario al proceso de carnavalización y destronamiento de los artífices, protagonistas y comparsas de la independencia de Colombia y los padres de la patria. Uno de los autores recogido en la antología con la que van a trabajar, Bogotá 39, es el mexicano Álvaro Enrique. Dos de sus mejores libros, Hipotermia y Vidas perpendiculares, van a transcurrir libremente por esas aguas, también el cementerio de Sillas, van a transcurrir libremente por las aguas de la transterritorialidad. Justamente el relato 1945, que tienen recogido en la antología, va a pasar a formar parte de la novela Vidas perpendiculares, cuya lectura, si no conocen esta novela, les recomiendo. En esta novela, el narrador, Jerónimo, un niño mexicano que desde su presente del siglo XX va narrando las distintas vidas que le tocó vivir a través de sucesivas reencarnaciones, gracias a una memoria portentosa que le permite remontarse a esos 15.000 años de los que se mencionan al final del texto que leerá, y poner voz, pues, en este caso concreto, a una época prelingüística y novelar después cada una de esas vidas que vivió. La superposición de historias en esta novela y una cuidada técnica de vasos comunicantes nos permite transitar por esas vidas, espacios y tiempos de modo muy similar a como lo hacemos, a como pasamos de una ventana a otra al navegar por Internet. Y aunque la escritura todavía ahí es sucesiva, los cambios de espacio, los cambios de narrador, que hacia el final de la novela pueden acontecer a cada frase o incluso en el interior mismo de la frase, hacen pensar en la simultaneidad de la espacialidad, como señalará el propio Carlos Fuentes en un artículo bastante elogioso sobre la novela que publicó en su momento en el diario El País. Pero para volver a la cuestión de la crítica al proyecto nacional, me interesa ahora detenerme en otras dos novelas de Álvaro Enrique, La muerte de un instalador, de 1995, y Decencia, de 2011, para ejemplificar algunas de las opciones por las que opta este escritor a la hora de mostrar las insuficiencias del modelo de nación. Él lo hará mediante la relectura de la literatura de la Revolución Mexicana y el diálogo que establece con ella en Decencia, así como con la sátira del México contemporáneo que lleva a cabo en La muerte de un instalador. Se trata de leer algunos de los tópicos de la mexicanidad en clave irónica, a la vez que le quita, desprovee de su carácter heroico a las más altas cimas de la historia mexicana. La primera novela de Enrique, La muerte de un instalador, es bastante contundente en el modo, en la manera en que niega el pasado y el futuro. Lo primero lo va a hacer con el anuncio simbólico del fin de la utopía, con la defenestración en el primer capítulo del instalador Simón el utopista. El personaje se cae por la ventana,
cae de un modo bastante absurdo desde una terraza y queda despanzurrado en la acera. Y lo segundo, mediante la desconfianza en el futuro de la sociedad mexicana contemporánea, representada por la preeminencia en ese entorno de la instalación, una construcción artística de esencia fugaz y no permanente, lo que la diferencia pues, de la pintura o de otras artes permanentes. Es significativo que recurra a la escatología para encarnar en una imagen la crisis del pensamiento utópico, porque no solo el primer instalador, ese Simón el utopista, cuyo nombre evidentemente remite al Libertador, que termina despanzurrado en una acera, sino porque también el cadáver del segundo instalador, Sebastián Baca, protagoniza una instalación culminada con un clavel que no va precisamente en el ojal de la chaqueta. Se pueden imaginar en qué otro orificio corporal termina la flor. Frente al mármol en el que se esculpe a los héroes, se registra a los héroes nacionales, el relato de Enrique deja, o sea, en un momento como la década del 90, ¿no? Ya suficientemente, cuando está suficientemente descompuesto, dicho relato solo puede aspirar a protagonizar una efímera instalación. Podemos ver en ese túmulo, ¿no?, con el que se cierra la novela de Enrique, un auténtico antimonumento de la historia mexicana, donde la distancia entre la solemnidad del anuncio fúnebre y la humillación post-mortem que se le inflige al instalador Sebastián Baca en esa coronación inversa del clavel, le sirve al autor para situar bajo el signo de la ironía, metonímicamente, por metonimia, toda una época. Y la hasta ahora última novela de Enrique, Decencia, que ha sido justa e injustamente atacada por la crítica, plantea con cinismo la historia del siglo XX mexicano. Si bien es cierto que la estructura bastante tradicional de la novela, bastante realista, no contribuye a que esa revolución literaria iniciada en novelas anteriores siga adelante, no es menos cierto que la representación del México revolucionario y los epígonos de la Liga 23 de septiembre pone sobre la mesa algunas de las contradicciones del México del siglo XX que no carecen de interés por alumbrar justamente algunas zonas de conflicto, ¿verdad? Aunque quizás es cierto que esa forma un tanto decimonónica a la que recurre no logra que el foco en cuestión ilumine lo suficiente. En una entrevista reciente, el propio autor se hace eco del marbete costumbrista, que según algunos críticos y periodistas le correspondería a su novela, lo cual, dice Enrique, me parece, lo estoy citando, francamente aterrador que un chico educado y profesional defina como costumbrista una novela en que un senador de la República viaja por el país seguido por un coche en el que van un general, un abogado y un juez para irle resolviendo problemas en el camino, habla del inverosímil cinismo que han alcanzado en el país la clase gobernante y sus críticos que forman parte de ella, pero sin ser votados, ¿no? Es el fin del cita. No es esta todavía, esta es otra. En una entrevista concedida hace bastante poco, ¿no? La novela es de 2011. No voy a ahondar ahora en la cuestión de la pertenencia del molde utilizado para dialogar con la tradición de la novela revolucionaria, ni en lo que respecta a la calidad del texto, pero sí creo que ese planteamiento de Enrique en esa novela deja entrever, más allá de la frase más o menos afortunada, más allá del histrionismo de los personajes, el desencanto, que es carente por definición de nostalgia, ante el siglo XX mexicano, ¿no? Uno de los personajes mencionará la frase «tanta revolución» para al final que sigamos siendo mexicanos. Y al hilo de la nostalgia que acabo de mencionar, les recomiendo el artículo del profesor Aníbal González de Yale University en el dossier que mencioné al principio de la revista de Estudios Hispánicos, titulado Adiós a la nostalgia, la narrativa hispanoamericana después de la nación, donde discute los conceptos actuales de la nostalgia en la crítica y la teoría literaria y analiza las distintas maneras en las que se expresa la actitud antinostálgica en varios autores latinoamericanos actuales. González examina, y lo cito, el rechazo por parte de autores latinoamericanos de hoy, no solo de los contextos geográficos de la identidad, sino de la vinculación del pasado personal con el pasado nacional que se expresa en el tópico de la nostalgia. Él estudia la obra de Carmen Bullosa, Roberto Bolaños, Santiago Roncagliolo, Antonio José Ponte, pero lo más relevante es que plantea ese rechazo de la nostalgia como gesto colectivo.
Y me parece muy acertado como concepto y, sobre todo, aplicable a la obra de Enrique, porque sí pensamos en la manera en que se hace presente la patria a los inmigrantes, por ejemplo, de Hipotermia, otro libro cuya lectura les aconsejo, vemos que es de un modo absolutamente antinostálgico. Y un pequeño paréntesis, si me permiten, para comentar que la antología con la que trabajarán van a encontrar esa ausencia de nostalgia junto con grandes dosis de ironía en autores como el dominicano Junot Díaz, del que hablaré más adelante, en Ana Lucía Portela, de cuyo relato Huracán destaco un extracto. No sé si lo han leído ya, si no lo han leído les cuento la situación narrativa en la que la protagonista y narradora ha decidido aprovechar la llegada del huracán Michelle en 2001 a Cuba para suicidarse. Y les leo, como botón de muestra, una de las reflexiones de la narradora, ¿no?, que muestra justamente esa ironía y esa actitud antinostálgica con respecto al concepto de nación, con respecto al pasado del país. Por las condiciones del tiempo, lo tienen en la página 282 de la antología que leerá. Por las condiciones del tiempo, era evidente que Michelle ya había entrado en la Isla Grande. ¿Por dónde? Vaya uno a saber. Si el ojo del ciclón atravesaba La Habana, de por sí tan destruida, sería la catástrofe más colosal de los últimos 50 años. Por un instante sentí algo parecido al patriotismo. Odié a Michelle. Y para cerrar el paréntesis, mencionar el relato del paraguayo José Pérez Reyes, que va a tematizar justamente esa actitud antinostálgica en el relato Enterrador de retratos, también recogido en la antología. Para terminar con Enrique, quisiera citar una entrevista concedida a propósito de la publicación del Cementerio de Sillas, en la que el autor explicita algo en lo que los teóricos de los estudios subalternos van a insistir en los últimos años. Le dice al entrevistador: recuerda la fecha en que lo empecé, el libro, 1994. Es el año del alzamiento de los zapatistas y el año en que todos los mexicanos nos pasamos preguntándonos qué carajos era México, que no era lo que habíamos aprendido en la escuela, ni de mayores en los libros de historia más severos que fuimos leyendo cada quien por su parte. Como sabrás, a partir de la independencia, en 1821, los sucesivos gobiernos liberales mexicanos se propusieron convertir el país en una realidad homogénea y moderna constituida sobre el mito del mestizaje. De algún modo nos habían convencido de que las cosas eran así y el 1 de enero del 94 nos enteramos de golpe de que la nación mexicana era una abstracción, casi tanto como lo es la española, de que en el territorio de México convive una serie de naciones y de que hasta ese día todos habíamos sido profunda e inmoralmente ignorantes de la realidad. Vemos que Enrique llama aquí la atención sobre la heterogeneidad de una sociedad que se pretendió homogénea desde su independencia y que a todas luces no lo es. Y algo semejante encontraremos en autores como Rodrigo Rey Rosa, pienso en su libro El material humano, y sus críticas al racismo guatemalteco y a la actitud, por ejemplo, de Miguel Ángel Asturias frente a este, o en un nivel diferente a la reivindicación de la lengua y la cultura mapuche que lleva a cabo el poeta chileno Jaime Luis Huenum con sus textos bilingües. Creo que este es uno de los rasgos característicos de nuestra localización, porque recordemos que, a pesar de lo que diga Jorge Volpi, ser globales no quiere decir, o no implica, no tiene por qué implicar ser asépticos. Esa crítica a la nación que subrayo no es en absoluto incompatible con un sentimiento de pertenencia a una comunidad imaginada, para retomar la expresión de Benedict Anderson, que al mismo tiempo, una comunidad que al mismo tiempo que se reconoce su pertenencia, se intenta redefinir sacando a la luz las taras, los vicios, las lacras, contradiciendo los discursos oficiales y desmitificando en ocasiones algunos de los mitos fundacionales. Como nos recuerda Néstor García Canclini, en La globalización imaginada, es posible encontrar justamente sentimientos de afirmación de la nacionalidad pese a los desplazamientos, la dispersión y la distancia, porque las fronteras, nos dice García Canclini, las fronteras mentales, los imaginarios y los afectos no caen tan fácilmente como los muros. No creo necesario insistir en ello, pues tienen aquí además al profesor Duani,
cuyos trabajos versan sobre estas cuestiones y que está mucho más autorizado que yo para hablar de esto. En Berna tuvimos hace poco el placer de escucharlo hablar justamente de migraciones en el Caribe y de algunas de las paradojas que entraña esa porosidad de las fronteras. Me voy a centrar ahora en la cuestión de la transterritorialidad, que sería una de las características de esa reciente literatura que seguiría dificultando que en algunos casos hablemos de literaturas nacionales. Creo que no está mal hacer un poco de memoria y recordar que en el 19 Andrés Bello, en su alocución a la poesía de 1823, le va a reclamar a la poesía que abandone la vieja Europa, que se instale en tierras americanas, y le propone que cante tres grandes asuntos, o le propone que hay tres grandes asuntos que debería tratar y que efectivamente cantaron la poesía y la narrativa del siglo XIX. La primera es la naturaleza, la geografía, el paisaje y los tipos que esa geografía produce. La tradición es la segunda, es decir, la historia, y el heroísmo patrio, la tercera. El cantar, novelar, cantar en la poesía los padres de la independencia americana. De hecho, el utilizar una temática americana va a ser uno de los métodos de nacionalización que se emplearon en el continente para apropiarse de géneros literarios sentidos como ajenos, tal y como nos recuerda Miguel Gómez en su libro Los géneros literarios en Hispanoamérica. Entonces, se va a conseguir que un género como la novela arraigue en Hispanoamérica justamente con una referencialidad, como él dice, constatable en el universo inmediato. Como ya sabrán, el manifiesto del crack y su propuesta narrativa dislocada o desubicada del espacio y del tiempo mexicanos ha sido uno de los episodios más recientes de la larga cadena contestataria de la obligatoriedad de la temática autóctona que, como digo, ha tenido una larga tradición en el continente. De hecho, esos autores, Jorge Volpi, Pedro Ángel Palou, Eloy Urroz, José Ignacio Padilla y Ricardo Castañeda, van a reivindicar a autores como José Emilio Pacheco o Sergio Pitol, que son justamente los que considerados menos mexicanos. Por eso no es de extrañar que en su última novela, Bellatín, el libro uruguayo de los muertos, utilice a Sergio Pitol como personaje después de haber indagado lúdicamente en los escenarios nipones, como ya les explicó el profesor Ignacio López Calvo en una conferencia de esta misma serie aquí en FIU hace algo más de un año. Pero aunque es una opción perfectamente legítima, la de escribir sobre temáticas no autóctonas, creo que hay que recordarle a Volpi, que se ha convertido en el abanderado de esta opción, que ese universalismo y esa exigencia de una literatura desprovista de marcas locales no necesariamente casa bien con el proceso globalizador actual, porque, como nos recuerdan los teóricos de la globalización, y ya he dicho antes, ser global no quiere decir ser aséptico. Y cito al sociólogo Jorge Larraín cuando señala que la globalización no implica el fin de las diferencias culturales, sino su utilización creciente. Por eso, aunque en muchos aspectos el escenario reciente parezca como una prolongación del viejo debate entre nacionalistas y cosmopolitas, y estoy citando ahora a Guerrero en ese dossier de la Revista de Estudios Hispánicos, si se mira bien, se verá que en el nuevo contexto este va a transformarse y a cambiar de sentido, generalizándose, a menudo radicalizándose y en muchas ocasiones diversificándose. Este matiz me parece relevante porque, en efecto, lo que tenemos ante nosotros no es ya la querella de antaño. Otro de los autores recogidos en la antología con la que trabajarán, Juan Gabriel Vázquez, colombiano, pero radicado en Europa desde 1999, explica en el ensayo Literatura de inquilinos cómo, desde que vive fuera de su país natal, se ha visto obligado a contradecir algunos de los tópicos más extendidos sobre la condición de los desplazados. Y partiendo del rechazo inicial, de la idea de que los colombianos tengan que escribir, estén obligados a escribir sobre Colombia, va a llegar a posiciones mucho más interesantes.
En ese texto que tienen en la pantalla, en ese extracto, explica su itinerario como escritor y la forma en que ha esquivado lo que llama las obligaciones territorialistas, que publica una novela, Persona, que se desarrolla en Florencia, y una colección de cuentos, Los amantes de todos los santos, que tiene como escenario Francia y Bélgica, y que ambos libros versaban sobre temáticas no específicamente colombianas. Y las consecuencias, ¿no? Me voy al final, las últimas líneas. Que poco después de publicado el libro, se refiere a Los amantes de todos los santos, el escritor colombiano Héctor Abad me mandó por correo un recorte de periódico en el cual mi libro aparecía en la lista de más vendidos, pero en la columna de autores extranjeros. En cierto modo, y salvando las distancias, la imputación está próxima de la que experimentaron los autores del crack cuando comenzaron a publicar novelas que para la crítica patria no contenían dosis suficientes de mexicanidad. Creo que no hace falta añadir que eso es únicamente aplicable a sus primeros trabajos y tampoco a todos, porque a partir de 2004 el contenido colombiano va a reaparecer en su obra, tanto en Los informantes, la novela de 2004, como en Historia secreta de Costaguana, de 2007, o en la reciente El ruido de las cosas al caer, de 2011. Matizando así esa noción de desterritorialización y encaminándose hacia una cierta reterritorialización. La relocalización, como señala Ulrich Beck, no debe confundirse con el, como él dice, tradicionalismo lineal a machamartillo, ni practicar como provincialismo obtuso, dice Beck, pues varía el marco referencial. Creo que esto es importante, ¿no? El cambio de marco referencial en el que debe mostrarse la importancia de lo local. La pregunta que Vázquez se plantea, se formula, intenta ir más allá de la cuestión temática para llegar a la de cómo escribe un escritor que voluntariamente ha optado por vivir lejos del lugar que lo vio nacer. Y él encuentra la respuesta en los que considera sus modelos, Conrad, Nepal, pues la condición de inquilino, como él lo llama, la del que habita un territorio que no le pertenece, le permitiría escribir desde el desconocimiento y la búsqueda mediante el alumbramiento de zonas oscuras que aún no hayan sido exploradas suficientemente por la novela. Y eso le va a posibilitar, dando una nueva vuelta de tuerca, cuadrar el círculo y volver de paso al problema de los temas, pues qué mejor que la propia Colombia, territorio no del todo suficientemente hollado, vista con los ojos del trasterrado del el que ahora es inquilino, en la que en otro momento fue su propia casa. No leo la cita completa porque es muy larga, pero me voy al final, las últimas líneas. Dice, una de las consecuencias de emigrar es que al cabo de un tiempo desaparece el espejismo de la comprensión, aquella ilusión apenas humana de que uno entiende el lugar de donde viene. Es un hombre de su tiempo, un hombre de este mundo global, y Vázquez repara con bastante lucidez en la dinámica en la que nos movemos y en cómo eso ha sido representado en la novela. La cuestión, sobra decirlo, no es temática, sino de punto de vista, ¿no? Como también explica en esta cita, me voy al final, dice, es decir, la experiencia extraterritorial ha enriquecido de manera intangible el contenido intensamente colombiano de la novela. Y volvemos al punto anterior, donde analizábamos la manera en que diversos escritores latinoamericanos estaban escribiendo acerca de su país para reformular nociones del pasado o poner sobre la mesa problemas y situaciones actuales. Les remito al libro de Fernando Ainsa, que mencionaba al principio, que analiza el modo en que en la península ibérica, por ejemplo, en España, se ha deslocalizado una cierta literatura latinoamericana que mantiene una mirada crítica focalizada en el horizonte transatlántico. Perdón. En ese sentido, más que hablar de una literatura desterritorializada, es interesante recurrir a la noción de multiterritorialidad, como lo hacen Ángel Esteban y Jesús Montoya en la introducción al volumen colectivo Literatura más allá de la nación,
y afirmar con ellos que sería conveniente, los cito, no negar las fuerzas centrífugas que desterritorializan la experiencia de la escritura y la lectura, pero sí recalcar la medida en que siguen estando vigentes unas cuestiones identitarias afectadas por los procesos de globalización en autores y obras que podrían pensarse entonces no desde una desterritorialidad entendida como una no pertenencia a ningún espacio identitario, sino desde una multiterritorialidad ya real, ya imaginada. Fin de cita. Y no es otro el espacio en el que se desarrollan textos, en el que se sitúan textos muy diversos de la antología, como los de Wendy Guerra, Mercimos Q, Santiago Roncagliolo, Tierra de Libertad, Junot Díaz, Wildwood o incluso Eduardo Alfón, que en Mucho Macho pone, el relato Mucho Macho, pone a dialogar el personaje del austriaco Frank Müller con una cierta realidad guatemalteca, con resultados bastante interesantes, como verán cuando lean el texto. Paso a hablar de las representaciones de la globalización, y en esos relatos que acabo de mencionar, encontramos distintas representaciones de la frontera, por ejemplo, de las distintas fronteras creadas. Por ejemplo, el espacio híbrido que crea Junot Díaz, autor dominicano criado en los Estados Unidos y que escribe en inglés, por ejemplo, es un buen caso de relato que explora los entresijos ya no solo del fenómeno migratorio, que se va a convertir en uno de los tópicos más frecuentados por los escritores, sino incluso el de las lealtades múltiples, como lo va a llamar Fernando Aenza. El texto de Junot Díaz que tienen en la antología es el capítulo segundo de la novela The Brief Rondo's Life of Oscar Wilde, escrita en inglés, publicado en 2007, es el capítulo de la novela dedicado a la hermana del protagonista. En esta novela se relata la historia de una familia en 3 generaciones y hay un constante vaivén entre los Estados Unidos y Santo Domingo. Pero como ha señalado Rita de Meissner, que trabaja sobre literatura dominicana, el escritor se distancia hasta cierto punto de la literatura de los inmigrantes al adoptar un tono duro e irónico, claramente posmoderno, dice ella, que difiere de las historias de familias a veces sentimentaloides muy frecuentes en los, y sobre todo las Latino writers. La novela de Junot Díaz es sumamente rica, no solo por explorar esos espacios intermedios, los entres, entre Santo Domingo y los Estados Unidos, entre el inglés y el español, sino también por la ironía y ese tono antinostálgico que mencionaba antes, la oscilación también entre la alta cultura, la considerada alta cultura, y la baja cultura, cultura popular, y es también un libro muy recomendable, si no lo conoce. Sin realizar un inventario de textos que aborden el fenómeno migratorio, mencionaré quizá la novela El síndrome de Ulises de Santiago Gamboa, sobre la inmigración en París, o Paraíso Travel de Jorge Franco, donde la protagonista, guiada por el sueño americano, va a obligar o va a convencer a su novio para que emprendan el camino a los Estados Unidos de forma ilegal a través de Centroamérica. La situación narrativa le va a servir a Jorge Franco para poner sobre la mesa las dificultades con que se encuentra el colombiano sin recursos que quiere salir del país, así como los abusos que se producen en torno a ese gran negocio de la migración ilegal. Y uno de los principales atractivos de la novela de Jorge Franco, Paraíso Travel, es la focalización en el sujeto migrante, la recreación de eso que los antropólogos han llamado raíces en movimiento, porque Franco aborda el tema de la identidad colombiana sometida a un proceso de transculturación o neoculturación, como lo llamó Ángel Rama, en una época en la que ya el territorio e identidad no van de la mano. Otra representación interesante del mundo actual la encontramos en la novela de Héctor Abad Faciolince, Angosta, de 2003, donde la ciudad de Angosta es no solo un trasunto literario de Medellín, del Medellín actual, sino que también es un trasunto de la segregación, una representación de la segregación impuesta por Occidente al tercer mundo.
A partir del referente de la Divina Comedia, Abad construye un espacio jerárquico dividido en 3 sectores: la tierra fría o paraíso, la tierra templada y la tierra caliente o infierno. Y en ese espacio constituye una maqueta de Medellín y también del mundo, pero remite además a otros conflictos de índole global. Como sucede en la Colombia real, la sociedad de Angosta, que está dividida en dones, segundones, tercerones, que viven en sectores diferentes, consta de blancos, negros, indios, mulatos y mestizos, que están presentes en cada uno de esos sectores. El prejuicio racial, al que además se le une el prejuicio del criterio económico, va a llevar a identificar el color de piel con estatus social en una sociedad construida sobre una dinámica de exclusión que genera distintos tipos de violencia. Más que un afán cosmopolita o de búsqueda de exotismos no autóctonos, creo que en sus novelas asistimos a la deconstrucción del concepto de colombianidad, o mejor, a la reformulación de ese concepto, a la vez, por supuesto, que a una representación de los distintos procesos que están vinculados a la globalización. Quizá la avanzadilla de esas representaciones de la globalización esté ya no en la representación literaria del mundo global en que vivimos o en el interés por la ciencia y las nuevas tecnologías como tema literario, y pienso en el relato que tienen en la antología de Jorge Volpi, es sacado de la novela En busca de Klingsor, sino más bien en las construcciones hipermedias que se valen justamente de estas tecnologías para crear ya no un texto literario tradicional, sino uno que incorpora enlaces, otros elementos multimedias, imágenes, sonido, etcétera, con lo que evidentemente se pierde la linealidad textual. Uno de los ejemplos más conocidos y tempranos es quizá Gabriela Infinita, que primero surge como libro, después se convierte en hipertexto y en una tercera metamorfosis deviene hipermedia, como explican los propios autores del proyecto de la Universidad Javeriana. Ahí tienen la dirección por si les interesa visitarlo, si no lo conocen. Con el postulado de la ciberliteratura de no reproducir, no recrear la página de papel sobre la pantalla, nos vamos a encontrar con un auténtico desafío crítico, porque en ese tipo de construcciones se alteran las relaciones semióticas, la sintaxis, la semántica, y realmente no se exige de algo distinto. No es mi especialidad la de la cibercultura, pero creo que ahí hay un ámbito interesante de estudio. Más recientemente son destacables los trabajos de Domenico Chiappe, cuya obra Tierra de Extracción 2.0 ha sido recogida en la antología Electronic Literature Collection, en el volumen 2, o para citar a uno de los autores que tienen en la antología el proyecto multimedia del ecuatoriano Leonardo Valencia, con el libro flotante de Kate Dolphin, que encuentran en la dirección www.libroflotante.net. Y voy terminando, sin llegar todavía a la ciberliteratura, uno de los escritores que más lejos ha llevado la práctica del dinamitar los géneros literarios es Mario Bellatín. De él se ha dicho que posee un estilo seco, voluntariamente impersonal, quirúrgico, lo ha llamado la crítica, desprovisto de marcas nacionales o locales. Su práctica escrituraria traduce una cierta inclinación hacia las artes plásticas y la performance, poniendo de relieve que en esta época multimedia la escritura ya no es central para concebir la noción de cultura. En sus textos se esmera por construir discursos pretendidamente autobiográficos y coquetea con lo autoficcional, haciendo además del cuerpo mutilado, uno de los motores de la escritura. Y sobre todo juega con la imagen del escritor, la imagen pública del escritor, que es constantemente construida y deconstruida, ampliando y ensanchando así el campo ficcional. Desde sus primeros libros, o al menos de los libros más conocidos, Salón de Belleza del 94, Damas Chinas del 95, hasta el reciente libro uruguayo de los muertos, pasando por Sigui Nagaoka, una nariz de ficción, Jacobo el mutante, Perros héroes, Lecciones para una liebre muerta o El gran vidrio, Bellatín va a jugar
con el tener conciencia de la gratuidad de lo que acontece en la narración, de su intrascendencia. Instaura el delirio como norma de sus universos imposibles y se deleita con la identidad casi siempre mutante de sus personajes, que son sometidos sistemáticamente a un determinismo ortopédico que nos recuerda a la vez su carácter artificioso y anómalo. Reinaldo Ladaga, en su libro Espectáculos de realidad, señalaba justamente la existencia de una serie de escritores latinoamericanos en cuya obra, que estaría más cerca del arte contemporáneo o más cercanos a esa tradición que a la tradición literaria, creadora de historias, a una construcción densa del lenguaje, se escenificaban objetos, procesos, auténticos espectáculos de realidad, de los cuales pues, sería difícil dilucidar si son naturales, artificiales, simulados o reales. La relación que Bellatín establece con Joseph Beuys, por ejemplo, en Lecciones para una liebre muerta, o con Marcel Duchamp en El gran vidrio, la tendencia a la performance y al happening, o la pretensión de generar escenas de presente en la Escuela del Dolor Humano de Sichuan, nos hablan de esa voluntad por crear construcciones que intentan entronizar la instantaneidad del presente y a la vez desproveer a la obra artística de aureolas, ¿no? Desacralizarla de algún modo. El problema, como dice Alan Pauls, es que Bellatín trasciende el instante y, mediante su fijación, llega a la representación que por definición es duradera. Hay que añadir a eso que el happening tiene un carácter efímero y que eso casa mal con el formato libro, es otra de las objeciones, que a lo más que puede llegar el autor, tal y como él lo hace, es al remedo, a la evocación, a la representación del proceso que irremediablemente queda plasmado como objeto. De Bellatín se repite con frecuencia que más que escritor es artista, apelando justamente pues, a esa aniquilación de los límites entre las artes que propone en sus obras. Una de las maneras de hacerlo, de procurar esa distancia entre la escritura y otras artes plásticas, de procurar que esa distancia se reduzca, es la de atentar contra la linealidad del discurso, procurando desproveer a la palabra de su carácter sucesivo y fijándola en una suspensión que más que su lectura, o que más que a su lectura, invite a la contemplación. Se trata, por supuesto, de una aspiración, ¿no? Cuya consecución contribuye o puede contribuir la fragmentariedad, la brevedad, la ausencia de narratividad o la disposición de los textos en la página, pero que no siempre consigue del todo. Pongo algunos ejemplos para terminar. El relato en Underwood portátil, modelo 1915, de la suspensión en pleno salto, como tienen en la imagen de la obra reunida, de un pastor belga malinois que habría quedado inmóvil durante media hora en un altar, intenta relatar eso, o la mención a una fotografía de un derviche girador, del cual lo único que podía apreciar, y lo estoy citando, era la estela fugaz de un movimiento sin fin. Pueden ser consideradas imágenes o metáforas que dan cuenta de esa preocupación por lo instantáneo. Pero ¿cómo se traduce eso en los textos si es que se traduce esa propensión performática? Por supuesto, no se trata de referir mediante la palabra la situación performática, sino de intentar emular su funcionamiento en el texto. Y les doy dos ejemplos, ¿no? En Lecciones para una liebre muerta, Bellatín recurre a la técnica del sampling para intentar insertar fragmentos de obras precedentes, convirtiendo ese autoplagio lúdico en el motor de producción. O del mismo modo, Los fantasmas del masajista, de 2009, se construye en un diálogo con la canción Construcción de Chico Buarque, a partir de repeticiones con variantes del mismo texto que finalmente implican un cambio de sentido. Además de atentar voluntariamente contra la linealidad discursiva, la ostentación de ese bucle textual en Los fantasmas del masajista llama la atención sobre el artefacto, el carácter de artefacto del texto, pues porque, como sabemos, toda repetición es retórica. Esa pretendida espontaneidad e improvisación del happening solo pueden ser traídas a la escritura mediante su simulación, y en eso de la simulación, lo sabemos, Bellatín tiene mucho que decir.
Están además, bueno, para terminar, sus actuaciones públicas que se convierten ellas mismas en performance, o las ideas proyectadas, como esa idea que tuvo de organizar un congreso de escritores mexicanos en París, donde no iban los escritores, sino los dobles de los escritores que aprendían de memoria un discurso, ¿no? Pues a eso me refiero con lo de las performances, sus actuaciones públicas como performance. Como no quiero acabar con su paciencia, voy a concluir esta charla insistiendo en algo que espero haya quedado claro a lo largo de mi exposición, y es que el proceso globalizador actual supone, en lo que respecta al menos al hecho literario, un reto para la crítica que debe esforzarse por escuchar lo que autores tan interesantes como Mario Bellatín, Álvaro Enrique, Ronaldo Menéndez, Yuri Herrera, los que me he mencionado, Carla Suárez, Ana Lucía Portela, Lina Meruane, Eduardo Jalfón y un larguísimo etcétera, tienen que decir, en lugar de obviar sus propuestas por considerar que todos responden a un proceso homogeneizador cultural del presente y de sometimiento a las industrias del entretenimiento. En una charla muy inteligente titulada Universalidad, internacionalización y globalización, 3 momentos en la evolución de la narrativa hispanoamericana, en la Universidad de Berna. Ven que en la Academia Suiza se trabaja bastante, cosas muy interesantes en torno al latinoamericanismo. Mi maestro, colega y amigo Eduardo Becerra nos recordaba que autores como estos que he mencionado y otros muchos nos están haciendo con sus ficciones preguntas diferentes a las del pasado, nos están interrogando bajo otros supuestos, y que responder que tales preguntas no son las adecuadas es absurdo, que lo que hay que hacer es responderlas, ¿no? Tratar al menos de responderlas. Yo suscribo sus palabras y los invito a averiguar qué es eso que nos dicen estos autores que no nos habían dicho antes, al menos de este modo. Muchas gracias. Bueno, no sé, ¿tenemos un turno de preguntas o ya me puedo marchar? Unos minutos para preguntas. Muy interesante la charla, muchísimas gracias. Me hizo pensar en muchas cosas, ¿no? Más que una pregunta, tengo una serie de comentarios quizás más organizados y me interesaría su reacción. Yo soy uno de los escépticos sobre la idea de la literatura postnacional. Me parece un concepto sumamente reaccionario, y no de parte de los autores, sino de parte de la crítica. Pero yo creo que lo que los autores están haciendo es rebelándose en contra de una opresión que proviene más bien del Estado, no de la nación. Me interesa mucho esa relación entre Estado y nación, porque uno de los efectos de la globalización es justamente que ha aumentado el restriccionismo migratorio y se ha exacerbado el concepto de la soberanía. Entonces, claro, es fácil atacar la nación como un producto imaginario, mientras que el Estado tiene un marco jurídico, tiene unas fronteras, etcétera, que no se pueden negar. Pero sin embargo, a mí me parece que lo que hay en esta literatura es un desplazamiento de una crítica de la territorialidad y una crítica del Estado, no una crítica de la nación. O sea que ahí me parece que hay una diferencia. O sea, para mencionar, por ejemplo, el caso, quizás para aclarar un poco, del antropólogo mexicano Roger Bartra. Lo que él hace justamente es criticar el uso que hace el Estado del concepto nación, o sea, y del concepto de identidad nacional, tratando de un poco presentar, en el caso de Bartra, critica al PRI, que el que no esté de acuerdo con el PRI no es mexicano. Ese tipo de dinámica es la que yo veo, ¿no? Aparte, Benedict Anderson, su punto al
de construir el concepto de nacionalidad, lo veía como algo liberador en el sentido de que reflexionaba sobre cómo hay gente que incluso da la vida por este concepto imaginario. Y de ese mismo modo hay toda una serie de opresión que viene del Estado en base al concepto de nacionalidad, como lo ha habido en base en otras épocas al concepto de religión. Sí, bueno, tiene parte de razón. Estoy de acuerdo en la idea de que los escritores, en la distinción, en primer lugar, entre Estado y nación, pero lo que es cierto es que muchas veces los Estados o una minoría vinculada de alguna forma con el Estado han abanderado un concepto de nación que se ha intentado imponer, y por supuesto es contra eso, contra lo que se rebelan los autores. Si no lo he dicho claramente, era eso lo que quería decir. Se trata de redefinir esa idea, en muchos de ellos, de redefinir esa idea dada, impuesta por una minoría, una élite que, en algo que por supuesto no se corresponde con la realidad nacional. Y por supuesto que no contra la nación en general, porque bueno, pues la nación en general no existe, ¿no? Trabajamos, como explica bien Benedict Anderson, con ideas y nociones, imaginarios colectivos. Entonces, en ese sentido, en parte estoy de acuerdo con lo que dice. No sé si respondo con eso a su apreciación. La segunda no era una pregunta, era un... Sí, o sea, yo pienso, por ejemplo, que el concepto de literatura post-territorial sería mucho más feliz, ¿no? Podría ser. Bueno, yo justamente he trabajado con... Yo entiendo que el proyecto de los autores me parece muy fundamental. Lo que cuestiono es las propuestas de la crítica, de la manera en que se aborda el fenómeno literario. Y una de las cosas que me preocupa es que, bueno, una vez que se define la figura literaria de literatura postnacional, pues va a haber un sinnúmero de autores, quizás imitadores, etcétera, que van a tratar de hacer eso adrede, ¿no? Y ahí pues viene, me parece que sería algo muy negativo, ¿no? Eso es lo que sucede muchas veces cuando tenemos un fenómeno literario como este y tratamos de encasillarlo dentro de un concepto, ¿no? como este, ¿no? Un concepto que me parece que es un arma de doble filo. No, por supuesto, estoy completamente de acuerdo, y he intentado dar una definición general, pero no existe una definición general válida para todos los escritores de qué es lo postnacional, ¿no? En ese sentido me parece que el libro de Castaño y Prado peca quizá demasiado, es demasiado esencialista, demasiado contundente, y no está tan claro. Yo creo que hay que manejar esos conceptos, manejar sobre todo el concepto, el contexto cultural, histórico, social, y a partir de ahí trabajar con cada autor concreto en función de, bueno, pues, del autor, de sus textos, de la tradición en la que se inserta, y que no hay una categoría crítica a priori que se pueda aplicar, ¿no? En eso estamos completamente de acuerdo. Muchas gracias por sus comentarios. ¿Tiene algún otro comentario? Buenas noches, doctora Quesada. Mi nombre es Jorge Correa. Estoy haciendo la maestría acá en español en FIU. Ante todo, pues, bienvenida acá a la universidad. Yo quería hacerle una preguntita. O sea, yo he estado leyendo para la clase de la doctora Fanta, por cierto. Pensé que no iba a tener gusto de escucharla, menos más si se pudo. Y se me ocurría que de pronto el tema y la forma de las nuevas narrativas podrían obedecer o ser una consecuencia de que los escritores sienten que de algún modo el Estado les falló, que el Estado no pudo, de pronto ni siquiera el Estado, sino los gobiernos de paso, de turno, les fallaron en darles un país donde realmente hubiera oportunidades, y todo este tema de maldecir y de ese volverse hacia lo personal en vez de ser una cosa de colectivo, se pudiera obedecer a ese sentimiento de que el gobierno le falló al país en sus
O sea, que prometió más de lo que realmente le estaba dando en cuanto a opciones a las personas del país, ¿o no? Hay eso en parte y hay más, ¿no? Hay más cosas, ¿no? Con respecto, para centrarme en la crítica o en el cuestionamiento de lo nacional, hay toda una tradición, hay toda un peso de la historia en ocasiones, ¿no? que se ha impuesto, ¿no? Le pongo el ejemplo de La carroza de Bolívar, que mencionaba el libro de Evelio Rosero, donde arremete con la imposición de esa figura paternal, padre de la patria, que se ha creado, que se ha convertido Bolívar. Y eso va más allá de la coyuntura gubernamental o del estado concreto colombiano. Entonces, en parte es lo que usted dice y en parte me parece que la costa trasciende un poco esa situación. Una tema en este artículo, crítica de Baudrillard. No oigo. Si puedo hablar un poco más alto. Una tema en la obra de arte en la edad de reproducción mecánica por Baudrillard es sobre el parte de ejércitos, fuerzas, sistemas militares en la sistema de hacer las artes. Este tema es un argumento sobre obras libres, sobre cosas libres. Es en parte sobre cambios en sistemas de media, o es solamente una tema en sentido o cultural. Pues es que no he entendido la pregunta. Sí, bueno, yo creo que está intentando conectar a Baudrillard con, o sea, todo el concepto este de simulacro, hiperrealidad con esos autores, quizá a lo mejor en el caso de Bellatín sería lo más. No, por supuesto que lo mencionaba antes, ¿no? En el caso de Bellatín y en otros muchos autores incluso intermedios, pienso en Severo Sarduy, autor de ese texto fundamental, La simulación, que estaba a mitad de camino, ¿no? Entre la generación anterior y esta. Pero no, es fundamental, es relevante, pero como no he entendido muy bien la pregunta... Sí, bueno, la pregunta yo creo que se refería también a cuestiones de la conexión con lo político, ¿no? Que comunica Baudrillard en alguno de los ensayos, no en el que mencionaba, porque creo que el que mencionó usted era un artículo de Walter Benjamin. Sí. Pero, en fin, Baudrillard tiene varios ensayos sobre el tema de hiperrealidad y simulacro en relación con la política contemporánea. No sé si estos autores realmente tienen mayor interés en ese tipo de... El concepto de simulación y de simulacro es fundamental, ya digo, por ejemplo, para entender a Bellatín y en otros autores no latinoamericanos de la generación reciente, lo que se llamó la generación mutante en España, sí que tiene peso y sí que tiene su lugar. Sí, Sí, creo que hay una pregunta más. tengo dos preguntas. En el caso de la literatura cubana, los críticos, los ensayistas han creado como nuevas genealogías intelectuales, un poco en busca de apoyo intelectual a sus tesis. Estoy pensando, han rescatado autores que habían sido olvidados o censurados porque no eran afines a los conceptos monolíticos del Estado exclusivista, ¿no? Estoy pensando en Cuba el caso de Julián de Alcázar, una reivindicación de Julián de Alcázar, de Virgilio Piñera, de algunos escritores de Orígenes, y a veces oponían a estos autores, a Casal, a Martí, a Martí, Piñera Lezama. Mi pregunta es, en el caso de otras literaturas latinoamericanas, ¿existe esta creación de nuevas genealogías?
yo sé que Juan Gabriel Vázquez le interesa mucho la literatura de Conrad y también hay autores cubanos nacionales que se interesan mucho por Nabokov y otros escritores extranjeros más de moda, como Ceval y cosas así. Pero quería saber si en el caso de... Es que el caso de Cuba es un poco especial, ¿no? Porque, o sea, yo tengo que decir que no soy especialista en literatura cubana. Me interesa mucho, por ejemplo, la forma en que Ponte, Antonio José Ponte, ¿no? Pues, denuncia la utilización que se ha hecho de Martí, ¿no? No hay, me parece, creo, no hay equivalente porque la situación de Cuba es un poco especial. En otros países no se me ocurre esa imposición por parte del Estado de autores. Se ha podido hacer, pero no a la manera cubana. Entonces, en ese ambiente mucho más libre, ¿no? Mucho más abierto, me parece que no surge en ningún caso, no tenemos reivindicaciones del tipo de Cuba. Sí es cierto, ¿no?, que una serie de autores, pienso por ejemplo en México, la recuperación o la reivindicación de autores un poco marginales como Salvador Elizondo, como Sergio Pitol que mencionaba, autores excéntricos, ¿no?, bueno, pues que no retrataban o no hablaban de la realidad nacional, autores como Pacheco que mencionaba también. Pero evidentemente no es el caso, no es equiparable, no hay un paralelismo porque la situación de Cuba ha sido distinta durante mucho tiempo. Pero sí que hay recuperación de ciertos autores, el caso de México, mencionaba también a Vázquez, y la reivindicación de autores, esto es interesante, la recuperación de autores no necesariamente de la tradición hispánica, o sí, es decir, porque por ejemplo el mismo Enrique, con todas las particularidades que he comentado aquí, pues por momentos recurre a la figura de Quevedo, ¿no?, como personaje literario en Vidas Perpendiculares. Ahora creo que está escribiendo una novela sobre Quevedo. Entonces la situación es variada, es decir, no hay una norma, no hay una frase con la cual definamos todo el panorama, es todo mucho más complejo y mucho más plural. Y mi otra pregunta es, estoy viendo que a usted le interesa, una de sus áreas es el suicidio, la literatura o algo así. Y curiosamente muchos de los autores nacionales que me interesan a mí se han suicidado. Y quería preguntarle si existe algún tipo, usted ha logrado hacer algún tipo de conexión, y esto está relacionado con la escatología también, y si me recomienda algún tipo de artículo, ensayo o algo que se haya escrito al respecto que de alguna forma ata. Yo más que sobre autores suicidas he trabajado sobre la representación del suicidio. Es decir, he trabajado, por ejemplo, Alejandra Pizarni, que en efecto se suicidó, pero no es mi prioridad el suicidio del autor. No sé si conoce el texto de Andrés sobre la historia del suicidio. Ahí se esboza, ahí se tratan algunos ejemplos, pero ya digo, no es mi interés prioritario el análisis del suicidio de autor, sino la implicación o la implicación que el fenómeno suicida tiene en el texto literario. ¿Cuáles son los autores que le interesan? Si no es mucho preguntar. Bueno, ¿los suicidas? Sí, sí, ya que estamos hablando de eso. Tenemos una larga, ahí dice que eso es como un deporte nacional. No tanto como los japoneses. Estamos ahí. Bueno, Sí, cierto. Arenas, Carlos Victoria, Guillermo Rosales. Creo que por ahí hay otro también. Bueno, pues creo sí, una última pregunta. Sí, una pregunta rápida. Algo que me intriga en el caso de Colombia es los millones de desplazados internos, de refugiados internos, que es un poco la contracara de este fenómeno del autor emigrante. Y me parece que hay una oportunidad tremenda para la literatura, sobre todo de corte testimonial, porque tenemos desplazamientos de gente de partes del país que van a otra parte del país donde no conocen a nadie y donde hay en realidad costumbres diferentes.
¿Hasta qué punto hay en la literatura postnacional un espacio para lo testimonial? ¿O son completamente opuestas las tendencias? No creo que tenga que ser que estén totalmente alejadas. De hecho, bueno, en la literatura actual en Colombia, Luz María Giraldo ha hablado de la lectura del desplazamiento, justamente para incorporar, ¿no?, pues esos textos. Pienso en La multitud errante de Laura Restrepo y otros muchos que narran eso. No creo que el testimonio y el juego con realidad y ficción esté completamente, o sea, que sea incompatible lo testimonial con lo postnacional. Y en cierta forma es un modo, me parece, ¿no?,